Col Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y buenas noches. Con ustedes Asher Kupchik y Leo Shihman, y estas son las noticias. Los batallones de mártires de El Aqsa anunciaron que secuestraron a otro ciudadano israelí de la ciudad de Rishon LeZion de 62 años de edad. En el comunicado difundido en Gaza se indica que el rehén se encuentra en una de las ciudades de la margen occidental. Nuestro cronista indica que la policía publicó este mediodía un pedido de ayuda para ubicar a Noach Moscovich de Rishon LeZion, que está desaparecido desde hace 2 días. Ahora se está evaluando si se trata de la misma persona secuestrada por los batallones de mártires de El Aqsa. Placer. El primer ministro Ehud Olmert declaró que Israel no tiene intención de volver a ocupar la Franja de Gaza. Olmert sostuvo que Israel no negociará con los secuestradores del soldado Gilad Shalit, ni dará pasos extremos para devolverlo a su casa. El primer ministro indicó que el operativo en Gaza tiene por objetivo lograr la liberación del soldado. Olmert volvió a responsabilizar al gobierno palestino y a factores terroristas en Siria por el secuestro. Similares conceptos expresó la canciller Tzipi Livni. La canciller indicó que la decisión de lanzar el operativo en la Franja de Gaza fue adoptada después de que se agotaron todos los canales diplomáticos para lograr la liberación del soldado secuestrado. La canciller llamó a la comunidad internacional a continuar presionando a los palestinos para que liberen al soldado. Livni se reunió esta mañana con el secretario de Justicia norteamericano Alberto González. El ministro declaró que su país hará todo lo posible para ayudar a conseguir la liberación del soldado Gilad Shalit. González conversó también con el ministro de Justicia, Jaime Ramón, y le dijo que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante el apoyo que Siria da a Khaled Mashal. Gracias, Asher. El primer ministro Ehud Olmert discutió con el titular de Defensa Amir Peretz la continuación del operativo de Tzahal en la Franja de Gaza. Anteriormente, Peretz mantuvo un asesoramiento con los jefes de las fuerzas de seguridad y aprobó todos los planes para continuar con la operación. En la Franja de Gaza operan 3 brigadas del ejército y también batallones de blindados, ingenieros y artillería. Las fuerzas ingresaron 3 kilómetros en territorio palestino. Esta mañana ocuparon el aeropuerto de Da'anía. Al mediodía, la artillería de Tzahal comenzó a bombardear el sur de la Franja de Gaza para impedir que los secuestradores del soldado Gilad Shalit lo saquen fuera del territorio palestino. El comandante de la región sur de Tzahal, general Yoav Gallant, declaró que el soldado secuestrado Gilad Shalit se encuentra en la Franja de Gaza. Gallant indicó que Tzahal lleva a cabo acciones abiertas y secretas para tratar de encontrar a Shalit. Además señaló que las acciones de Tzahal tienen por objetivo proteger a los habitantes de las poblaciones israelíes vecinas a la Franja de Gaza. El comandante de la región sur subrayó que Israel no negocia con organizaciones terroristas y añadió que las acciones terminarán cuando sea liberado el soldado. Noam Shalit, el padre del soldado secuestrado, solicitó a los captores que den una señal de vida de su hijo. Noam Shalit expresó su confianza en los pasos que da el gobierno en la Franja de Gaza y señaló que es importante que no resulten heridos otros soldados o civiles inocentes, tanto israelíes como palestinos. El gobierno del Hamas propone por primera vez a Israel cambiar a presos palestinos por el soldado secuestrado. En el comunicado difundido por el Ministerio de Información palestino se indica que los gobiernos de Israel se condujeron de esa forma en el pasado con el Hezbollah y con la OLP, y así también se comportan otros gobiernos de todo el mundo para solucionar crisis. Estados Unidos sostuvo que Israel tiene derecho a defenderse, pero debe garantizar que ciudadanos inocentes no resulten dañados en las acciones de Tzahal en la Franja de Gaza. El vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, declaró que los últimos ataques del Hamas contra Israel y el secuestro del soldado Gilad Shalit provocaron un deterioramiento de la situación en la Franja de Gaza. El vocero llamó al Hamas a liberar de inmediato al soldado secuestrado.
La comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, llamó a liberar de inmediato al soldado israelí secuestrado. Ferrero-Waldner sostuvo que el secuestro del soldado perjudica al pueblo palestino. Asimismo llamó a Israel a conducirse con paciencia y permitir que rindan fruto los esfuerzos diplomáticos. El presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, sostuvo que el ingreso de fuerzas israelíes a la Franja de Gaza es un crimen contra la humanidad que afectará a los esfuerzos por liberar al soldado secuestrado. Abu Mazen llamó a Estados Unidos y al Cuarteto Internacional a intervenir de inmediato. El asesor de Abu Mazen, Nabil Abu Rodaina, declaró que la conducción de la Autoridad Palestina y los países árabes continúan con los esfuerzos por lograr la liberación del soldado israelí a pesar de la acción de Tzahal. En su opinión, el ataque de Tzahal reduce las posibilidades de liberar al soldado. El viceprimer ministro Shimon Peres sostuvo que Khaled Mashal es un criminal de guerra que trata de decidir en lugar del pueblo palestino, mientras que los dirigentes palestinos carecen de influencia. El vicedirector del departamento político del Hamas, Musa Abu Marzouk, rechazó las acusaciones de Israel, según las cuales Khaled Mashal ordenó el secuestro del soldado de Tzahal en Kerem Shalom y prohíbe liberarlo sin recibir nada a cambio. Abu Marzouk sostuvo que el brazo militar del Hamas es independiente y decide solo todas sus acciones. Gol Israel, noticias. Las comisiones de resistencia popular presentaron en Gaza una fotocopia de la cédula de identidad del joven israelí Eliyahu Asheri del asentamiento Itamar, que está desaparecido desde el domingo. El vocero de la organización, Abu Abir, leyó de la fotocopia el nombre completo del joven, su número de identidad, su lugar de nacimiento y el nombre de su madre. Otro vocero del grupo amenazó con matar a Asheri y al soldado Gilad Shalit si Tzahal no se retira de la Franja de Gaza. Miriam Asheri, la madre del joven desaparecido, solicitó a quienes lo mantienen cautivo que lo cuiden y que lo devuelvan con vida. Miriam Asheri sostuvo que confía en las fuerzas de seguridad y les agradece por los esfuerzos que hacen para liberar a su hijo. Fuentes palestinas informaron que un gran contingente de Tzahal ingresó a la localidad del Bire junto a Ramallah, tomó posiciones y la rodeó. Por el momento no se sabe si este operativo tiene relación con la búsqueda del joven Eliyahu Asheri o si la fuerza rodea a un buscado palestino que se atrincheró en el lugar. El ministro de Seguridad Interna, Avi Dichter, declaró que no tiene información que pueda confirmar que el joven Eliyahu Asheri fue secuestrado. Dichter volvió a responsabilizar al gobierno de Damasco por el secuestro del soldado Gilad Shalit, porque protege a los líderes del Hamas y del Jihad Islámico. El ministro agregó que el operativo de Tzahal en la Franja de Gaza es solo una etapa de las acciones que Israel planea llevar a cabo para liberar al soldado secuestrado. Aviones de la Fuerza Aérea israelí bombardearon esta tarde en Gaza un campamento de entrenamiento del Hamas. No se informó sobre heridos. Los palestinos indicaron que fuerzas de Tzahal volaron en la aldea Shauka, al este de Rafiah, una casa en la que funcionaba una tornería en la que se preparaban cohetes Qassam. Fuentes palestinas informaron que en un estallido ocurrido en una casa en Han Yunes, en el norte de la Franja de Gaza, perdieron la vida un hombre y una niña. Otros 7 palestinos resultaron heridos. Según se indicó, la explosión ocurrió mientras preparaban una bomba. 4 cohetes Qassam fueron disparados esta mañana contra territorio israelí. Los cohetes cayeron en terrenos abiertos al sur de la ciudad de Ashkelon sin causar heridos ni daños materiales. Y a continuación, nuestro espacio semanal Bolsa de Trabajo. Shalom, nuevamente.